quiero comentarles algo antes de entrar al siguiente punto. Generalmente tenemos la idea de que ciertos grupos de personas o ciertos países son más avanzados que otros por alguno u otro invento que estos países tuvieran. Pero no necesariamente quiere decir que todos los países que tengan algún invento tecnológico sean superiores en otras ramas como otros países. ¿A qué me refiero con esto? Egipto era muchísimo más avanzado en muchas técnicas de construcción, de arquitectura, de militares, etc. Eran muchísimo más avanzados que los hebreos, que el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que en las leyes sanitarias fueran más avanzados, porque las leyes sanitarias Dios se las daba a su pueblo y eran leyes y reglamentos muchísimo más avanzados que los que tenían los egipcios. Entonces, en reglas de higiene y de control sanitario, obviamente los israelitas eran muchísimo más avanzados que los egipcios. ¿Qué quiero decir con esto? Poniendo un ejemplo fuera de lo que es el pueblo de Dios y fuera de lo que es los egipcios y los israelitas. Por ejemplo, en México, cuando llegaron los europeos o los españoles, todos pensaríamos que el pueblo español o los pueblos europeos eran muchísimo más avanzados que los indígenas, que los nativos americanos. Pensaríamos que tenían más avances tecnológicos porque tal vez ellos venían con la pólvora, con fusiles, con metalurgia, con espadas, con barcos que pasaron el mar, y diríamos, son pueblos muchísimo más avanzados que los aztecas, por ejemplo, en México. Y nos damos cuenta a través de la historia que esto es totalmente falso. Aunque eran más avanzados en algunas técnicas, los europeos, en técnicas de cuidado y de salud y de prevención, eran un caos los europeos. Eran sucios los europeos, como usted no tiene una idea. Y los aztecas eran personas muy, muy limpias, muy aseadas. Cuidaban mucho su salud. Por ejemplo, por mencionar algunas, los aztecas todos los días las personas salían a barrer las calles de la ciudad, en especial enfrente de su casa, y dejaban todo limpio, todo que estuviera en orden. En esa misma época, en ese mismo tiempo, en Europa, pues las calles estaban totalmente sucias y malolientes. Los aztecas tenían baños públicos. Por ejemplo, si usted andaba lejos de su hogar y tenía alguna necesidad fisiológica, podía ir a estos baños públicos totalmente gratuitos, limpios, en orden totalmente, en los cuales usted podía ir a hacer sus necesidades sin necesidad de dejar al aire libre estas necesidades por ahí que fueran a causar enfermedades, etcétera. Tenían todos estos baños públicos en orden. Y en la misma época, en Europa, las personas vaciaban sus orinales o las vasijas donde hacían el orín, y lo tiraban a la calle enfrente de sus casas. Imagínese el olor que tenían las calles en esa ciudad. Esa era la manera de deshacerse del orín en las personas en la Edad Media en las ciudades. Lanzaban el orín a la calle enfrente de su casa. Totalmente insalubre, maloliente, no agradable. Y los aztecas tenían más cuidado de estas cosas, de todos este tipo de desechos. Tenían baños públicos y todos los desechos orgánicos los manejaban de una manera muy adecuada y muy cuidadosa. Inclusive separaban y hacían, ¿cómo se puede decir? Trabajaban con estos desechos para convertirlos en abono y poder hacer con ellos fertilizantes. Entonces tenían mucho cuidado de que no fueran a causar enfermedades, y los utilizaban inclusive como muchas personas utilizan hoy este tipo de desechos como alimento orgánico para las plantas o para los cultivos, para preparar la tierra. Obviamente los preparaban, tenía un proceso, tenía una manera de trabajar con todos estos desechos para que no causaran enfermedades y pudieran convertirse en algún tipo de fertilizante. Me sorprendió mucho leer que, por ejemplo, los europeos no usaban o no tenían lo que es shampoo, jabón o pasta de dientes. Cosas que nosotros, usted y yo, usamos hoy en día para nuestro aseo personal, y los españoles no los usaban. Y sin embargo, los aztecas tenían ya jabón preparado con plantas
que ellos tenían a su alrededor, champú para su cabello, también elaborado a base de plantas que ellos cultivaban, que ellos cuidaban, jabones, pasta dental, también preparaban con medio de plantas y mezcla de plantas, hacían sus propias pastas dentales, cosa que los españoles cuando llegaron no tenían. Lavaban su ropa y tenían ropa para su jabón. Con estas mismas plantas elaboraban jabón para lavar su ropa, para que su ropa estuviera limpia, aseada. Mantenían agua limpia, y cuando ellos recogían el agua ponían algo que se llama atolotes dentro del agua para purificarla. Los españoles no tenían esto. Muchos en la Edad Media, en Francia y diversos países, seguían bebiendo agua directamente del río, y los ríos estaban contaminados por ellos mismos. Por eso se enfermaban y por eso venían pandemias. Una de ellas se dice que dejó con vida, de cada 3 europeos, dejó solamente una persona con vida. Así de grave estuvo esa pandemia por falta de higiene que no tenían los europeos. Los europeos, los aztecas, por ejemplo, el emperador azteca se bañaba 2 veces por día. Y esto era algo común entre los aztecas, bañarse más de una vez al día. Y los europeos venían y no se bañaban los europeos. No se bañaban, pensaban que era malo bañarse. Así, a ese punto, que era malo. A los aztecas, a los niños les enseñaban a tener este aseo personal desde pequeñitos. Entonces los aztecas no tenían problemas con salubridad porque se cuidaban, eran muy cuidadosos de su limpieza, de su aseo personal. Pero en Europa, por ejemplo, Luis XIV, se narra históricamente que se bañó únicamente 2 veces en toda su vida. Luis XIV se bañó 2 veces en toda su vida, y no es porque no hubiera agua. Así de falta de aseo tenían los europeos. ¿Qué pensaríamos? Que serían muchísimo más avanzados que los aztecas, porque los europeos conquistaron a los aztecas. Entonces se supone que ellos eran más avanzados en todo aspecto que los aztecas, cuando no era así. En las matemáticas eran más avanzados que los europeos, en la higiene eran más avanzados, en la hidráulica, en la forma de cultivo eran más avanzados, en aspectos medicinales eran más avanzados, en aspectos matemáticos y de construcción eran más avanzados, pero nuevamente terminaron siendo conquistados por los españoles por el poder de fuego que traían. Pero eran sumamente antihigiénicos, y por eso tantas pandemias que se suscitaban. Y a veces pensaríamos lo mismo. El pueblo de Dios vivió muchísimos años atrás, en la antigüedad. Ellos no sabían de nada, cuando Dios les había dado todas estas órdenes y estas directrices de cómo cuidar su higiene, de cómo dirigirse cuando hubiera este tipo de desechos, cómo cuidarse o que alguien estuviera enfermo. Por ejemplo, vamos a ver regla sanitaria, y acompáñenme a Deuteronomio. Déjenme tomar mi Biblia. Vayamos allá a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 10. Bueno, desde el 9. Desde el 9 hasta el versículo 14 de Deuteronomio. Dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Note, cuando salieras a campaña contra tus enemigos, que el ejército fuera afuera a acampar, guárdate de toda cosa mala. Ok, todas las recomendaciones que Dios le dio, tengan cuidado. Ok, reglas de higiene. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio o que estuviera enfermo, ¿verdad? Por razón de alguna impureza acontecida de noche, o sea, si en la noche la persona algo le sucedió y se contaminó de algo o se ensució con algo, dice, acontecida durante la noche, tiene que salir fuera del campamento, sáquenlo del campamento afuera, a las orillas, que no esté con ustedes, y no debe entrar en él. Pero al caer la noche, esta persona se lavará con agua, y cuando se hubiera puesto el sol, podrá entrar en el campamento. O sea, si alguien, no sé, por ejemplo, a alguno de los soldados se infectó en su estómago y le dio, digamos, diarrea, y en la noche no pudo aguantar y se ensució. Ok, no puedes estar cerca de nosotros, salte fuera del campamento, lávate, límpiate allá, y no puedes entrar al campamento hasta que anochezca. Ok, mantente fuera, no te acerques a nosotros, quédate allá afuera. Ok, dice... Versículo 12, tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Versículo 13, tendrás también entre tus armas, ¿ok?
Les dice Dios, no nada más lleven las armas, van a llevar entre sus armas, entre su armamento que lleven, una estaca. Cuando estuvieres allá afuera, fuera del campamento, cavarás con ella y luego al volverte vas a cubrir tu excremento. ¿Por qué? ¿Por qué no dejarlo al aire libre ahí nomás? Ahí detrás del arbolito, ¿verdad? Diría alguien. No, porque eran reglas de higiene. Imagínense un gran número de gente y todos tenemos que hacer necesidades de nuestro cuerpo, necesidades fisiológicas. Que cada quien lo hiciera donde mejor le pareciera, pues sería aquello un foco de infección enorme. Le dice, no, Dios les recomienda, no, lleven sus armas, pero entre sus armas cada soldado debe llevar una estaca, una pala, algo para cavar. Y cuando sientan la necesidad de su cuerpo, salga fuera del campamento, a las orillas del campamento, haga un hoyo, ahí deposite su necesidad y cúbralo, tápelo de tierra otra vez. No lo deje al aire libre, no deje que eso pueda ser un foco de infecciones. No se los dice así Dios, pero usted y yo lo entendemos hoy en día que así es. Dios les está recomendando para que no hubiera un foco de infecciones entre el ejército que estaba acampado en cierto lugar. Salga afuera, lleve su estaca, haga un hoyo, haga su necesidad y vuelva a tapar su excremento, dice aquí, ¿verdad? Versículo 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para protegerte de sus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda, cosa sucia, cosa contaminada. ¿Ok? A lo fuera del campamento, ese es el lugar. Haz un hoyo allá afuera y tápalo después de que termines. Ordenanza de Dios. Dios no tenía que decirle a su pueblo por medio de Moisés, mira, es que si no lo haces, puede venir moscas o pueden venir esto y se puede infectar y puede surgir esta enfermedad o esta enfermedad produce. No necesitaba Dios que darle toda la explicación completa. Basta con decirles, háganlo esto es la higiene, esto es lo correcto, háganlo fuera, hagan un hoyo ahí y tápenlo. Se acabó. Nos evitamos muchas enfermedades. Entonces lo que tenía que hacer el pueblo es simplemente obedecer las ordenanzas de Dios. Reglas sanitarias. Reglas para que todos estuvieran bien en el campamento. Dice, ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces, vemos cómo Dios cuidaba de su pueblo no solamente de manera milagrosa, también cuidaba de manera con inteligencia, con sabiduría, con lógica. Cuídate de no vivir en suciedad. Cuídate de no vivir en cosas de ese tipo, con cosas que pueden dañar tu salud a tu alrededor. Sigue las reglas que yo te doy, le dice Dios a su pueblo. Me pareció sumamente interesante. A lo mejor quizás usted dice, pues eso usted y yo ya lo sabemos, hermano. Sí, usted y yo en esta época, pero imagínese miles de años antes de Cristo. La mayoría de las personas no hacían esto. Es más, todavía les decía, por eso les comenté el ejemplo de los europeos. Todavía en la Edad Media no lo hacían. O sea, 1500 años después de Cristo, todavía los europeos seguían tirando los orines enfrente de su casa. A ese grado. Entonces, reglas sanitarias que Dios le había dado a su pueblo desde mucho tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. Interesante de notar.